Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal ANFD. El día de hoy te voy a dar unos pequeños comentarios en base a mi perspectiva como jugador jugando el modo online de Wexen, ¿va? Por ejemplo, comencemos desde el punto inicial. Voy a salir de este server. Ok, aquí estamos en la parte inicial de este juego. Después de que tú te hayas creado tu cuenta, vas a poder observar distintos servidores. Todos ellos pertenecen al modo online oficial de Wexen, más conocido como Global Modo Online o GMO, ¿va? Tenemos a Helheim, Alheim, Midgard y los demás prácticamente que puedes llegar a visualizar acá. Pero quiero que tengas algo en mente. El servidor de Helheim, prácticamente los servidores free, que prácticamente todos vamos a poder acceder sin la necesidad de tener un gold ticket, vendrían a ser estos, desde el channel 6 hasta el channel 14. Y como puedes observar están prácticamente llenos. Normalmente suelen estar full, pero en esta ocasión sí podemos ver que tenemos acceso. Podemos ingresar nuestra cuenta. Por el momento, el día de hoy. También tenemos Alheim, que está prácticamente lleno, al igual que Helheim, Midgard igualmente. Esto nos da a entender que hay muchas personas jugándolo, o que hay muchas personas con una gran cantidad de cuentas que se encuentran jugando estos servidores. En pocas palabras, hay una economía muy estable en este servidor, por la gran cantidad de personas que se encuentran jugándolo. Veamos Arcadia. En Arcadia ya vamos a poder observar que hay menos channels y que hay menos personas jugándolo. En Freesay es mucho menor que Arcadia al parecer. Nidavellir, prácticamente hay una gran diferencia entre Arcadia y Freesay comparada con Nidavellir. En Notum veamos que es algo decente, ¿va? No está lleno ni tampoco está vacío. Jotunheim está un poquito vacío, ¿va? Veamos al último servidor, Niflheim. Prácticamente Niflheim, desde mi punto de vista a mí, Niflheim me parece que es el más vacío. Jotunheim posteriormente le sigue, si es que me parece bien o desde mi perspectiva. Y aquí, como vamos a poder observar, dice Niflheim nuevo, new, ¿va? Esto nos hace referencia a que son los últimos servidores que han sido implementados a la temática del GMO, del modo online de Wexen. Aquí igualmente Nidavellir, que significa que está nuevo, no tiene aproximadamente ni 2 años de reapertura. En esta ocasión yo estoy jugando en Niflheim y te preguntarás por qué escogí el servidor de Niflheim. A diferencia de Nidavellir, que prácticamente son dos servidores hermanos, ambos iniciaron el mismo día, pero Nidavellir está mucho más lleno, hay muchas más personas o muchas más mulas jugando en ese servidor. Yo elegí el servidor más vacío. ¿Por qué elegí el servidor más vacío? Bueno, primeramente voy a ingresar al servidor más vacío conocido como Niflheim. Listo, acabo de ingresar. Continuando con la temática de qué servidor sería ideal para ti, que en qué servidor sería ideal poder jugar, desarrollarte y obtener la mejor satisfacción, comencemos con mi cuenta o desde mi perspectiva como jugador. Yo simplemente en 2 meses de juego inicié en el servidor de Niflheim con nivel 783. Posteriormente, después de 2 meses aproximadamente, sin exagerar, llegué o alcancé el nivel 906 por esta parte de aquí. Escogí el personaje llamado White Wizard porque es el personaje más fácil para poder elegir, para poder jugar. A diferencia de un BK, un Dark Wizard o cualquier otro personaje que necesita una gran cantidad de ítems para poder matar en ciertos mapas. Yo no, yo elegí el servidor o el personaje más fácil. Prácticamente he elegido el personaje más fácil y el servidor más vacío para poder realizar muchas actividades al mismo tiempo, sin la necesidad de estar esperando o estar haciendo colas. También obtuve estos ítems que ves aquí, ítems Dark Angel, posteriormente en 2 meses. Prácticamente inicié en mayo en el servidor de Niflheim y en el mes de julio, ¿va? Mayo, junio, julio, sí. En el mes de julio prácticamente ya obtuve todo esto. A diferencia de esto solamente lo puedes obtener si es que tú llegas en el Speak Server en nivel 700, ¿va? Así que vendría a ser algo muy difícil de poder obtener. Bueno, siempre y cuando tú hagas recargas de Bitcoin, vendría a ser otra historia, ya que con el dinero puedes alcanzar el nivel que tú desees en el momento que tú creas conveniente. Esa vendría a ser la facilidad de los jugadores pay to fast, o mejor dicho, que suelen hacer recargas de Bitcoin constantemente. Todo lo que puedes observar acá lo llegué a conseguir en 2 meses, a excepción de esto, que prácticamente lo acabo de subir hoy día, lo acabo de evolucionar. E igualmente esto, normalmente yo usaba un pentagrama más 0, pero en esta ocasión como yo ya tengo un pentagrama más 11 lo estoy utilizando. Estoy en el servidor más vacío de todo GMO, Niflheim. En 2 meses obtuve todos estos ítems de aquí. Bueno, después de haber alcanzado nivel 906, después de 2 meses, igualmente el Sec Dark Angel y armas Dark Angel, ¿qué continúo haciendo? Continúo haciendo eventos RUP, junté mi RUP. Hasta el momento ya no suelo hacer eventos RUP, pero bueno, ya te das una pequeña idea de que juntar RUP es muy fácil siempre y cuando tú elijas un servidor vacío en el cual no tengas mucha competencia para poder competir.
Por ejemplo, tú llegas del trabajo, el servidor está vacío, puedo ir a la hora que se me plazca a juntar mi RUP o farmear joyas de un squad cualquiera. Y esta vendría a ser la metodología de un servidor vacío. Me ha ido súper bien, por eso es que en 2 meses simplemente llega a conseguir muchos artículos. Por ejemplo, para poder conseguir esto necesitas RUP. ¿Qué necesitas primeramente? Necesitas un set llamado Block Angel, ¿va? De tu personaje. Y eso lo venden en el mapa de Elveland. Bueno, ya llega el mapa de Elveland, tendríamos que redirigirnos a la venta del NPC James, que normalmente nos suele vender ítems por artículo RUP. Este vendría a ser el set Block Angel que te digo. Usualmente cada parte cuesta 50.000 de RUP. Un set vendrían a ser 4 partes. Prácticamente son 50k de RUP por 4 y vendrían a ser 200.000 de RUP simplemente para poder obtener estas partes de aquí. Aparte de ello necesitas un HS más conocido como un Ancient Hero Soul o un Hero Block Angel Soul. Me parece que tengo uno, no tengo aquí uno. La cuestión es que si es que tú consigues RUP vas a poder obtener la primera parte que vendría a ser esto. Después posteriormente tendrías que subir este artículo de más 0 hasta más 11 para poder evolucionarlo a esto. Y para poder evolucionar lo que necesitas aparte de joyas, necesitas obtener más RUP. Y necesitas esto, Dark Angel Soul. Cada uno igualmente cuesta 50.000 de RUP. Y para poder evolucionar tus 4 partes necesitas 4 igualmente. Un Dark Angel Soul por cada parte. Se vendrían a ser 200.000 de RUP adicional. Y para poder evolucionar tus armas igualmente. Cada arma te cuesta 100.000 de RUP. Si es que tú quieres evolucionar tu arma Block Angel a Dark Angel, aquí vendría a ser el artículo Dark Angel Anvil, cuesta 100.000 de RUP, simplemente para poder evolucionar una parte de tu arma, un Block Angel. Tú recuerda que tienes 2 armas, esta vendría a ser un arma y esta vendría a ser otra arma. Pero bueno, esta vendría a ser la temática, ¿ok? Gastarías mucho RUP, pero como tú estás en un servidor vacío, o mejor dicho, yo elegí el servidor más vacío para poder farmear de una manera un poco más tranquila, de una manera un poco más adecuada para mí y obtener la mejor satisfacción. Elegí el servidor de Niflheim, así que tranquilamente en 2 meses obtuve muchas cosas. Y si es que te preguntas cuánto de RUP puedes hacer al día, es algo muy fácil, una pregunta muy fácil de poder responder. Tú normalmente puedes hacer 3 eventos cotidianamente: Block Castle, Chao Castle, Devil Square. Prácticamente son 4, 8, 12 veces que puedes ingresar a este evento y vas a poder obtener 12 cajas RUP Crater, la mejor caja supuestamente de color rojo. Y en cada caja tendrías la oportunidad de obtener 500 de RUP, ¿va? Pero cuando tú llegas al nivel 800 obtienes una bonificación de cajas RUP por 2. Si aquí obtenías 12 cajas de RUP por día, aquí obtendrías un total de 24 cajas RUP por día, ¿va? Y eso vendría a ser un total de... En 7 días obtendríamos un total de 86.000 de RUP, 80.000 de RUP en el peor de los casos, si es que nos toca Zen, o si es que nos toca Jewel of Bless, o cualquier otro tipo de artículo llamado Ball, ¿va? 80.000 de RUP semanalmente, ten en cuenta eso. En 3 semanas vendría a ser 240.000 de RUP, y como tú te encuentras en un servidor más vacío, farmear RUP vendría a ser algo muy fácil. Podrías venir de tu trabajo a cualquier hora, ingresar a los eventos RUP, y no tendrías ningún problema. Hay que tener en cuenta eso. Usualmente las personas que trabajan remotamente y tienen acceso a la computadora a las 24 horas del día son las que van a poder progresar de una manera un poco más rápida, escalar de una manera un poco más rápida, sin la necesidad de donar. Prácticamente este vendría a ser mi caso, ¿va? Me fue súper bien hasta el momento. Yo elegí el servidor de Niflheim, ya tenía ciertos conceptos básicos que en mente. Quería un set Block Angel, me puse a farmear RUP y listo, perfecto, me fue genial. Quería evolucionar mi set Block Angel a set Dark Angel, farmeé estas piedras, que me costaban 50.000 de RUP adicional. Recuerda que tú al momento de farmear RUP también puedes venderlo. A lo mejor alguien necesita esta arma que tú tienes aquí en el inventario, o necesita este pecho, esta pichera, le puedes cambiar por artículos llamados Jewel of Bless, Jewel of Soul o cualquier otro artículo que te vaya a servir a ti, ¿va? Hay que tener en cuenta eso. Y todo lo que ves aquí lo realicé con una sola cuenta, hay que tener en cuenta eso. Ya vendría a ser totalmente distinto tu nivel de jugabilidad si es que tú juegas o eres una persona que juega con 4, 5 o 10 cuentas. Vendría a ser mucho más fácil desde tu punto de vista. En esta ocasión yo solamente te indico que yo jugué con una sola cuenta. Ya dependerá de ti creerme o no. Yo estoy jugando en el servidor de Niflheim y me ha ido súper bien. Si es que tú elegiste el servidor de Midgard, Alfheim, Helheim y hasta el momento llevas jugando 1 año, 2 años, 3 años y no obtienes todos los artículos que yo tengo actualmente, esta vendría a ser tu elección. Recuerda que tu estabilidad o tu futuro de tus ítems o de tu progreso se basa en la acción que tú ya has tomado anteriormente. Ya sea que tú elegiste un servidor simplemente por tener amigos, buscar un guild, buscar ayuda, buscar taxi, por intentar no considerarte o no sentirte solo,
Esta vendría a ser tu travesía, tu elección, que nadie te obligó. En esta ocasión yo elegí el servidor de Niflheim. Prácticamente no había nadie que hablara español. En estos momentos ya hay personas que juegan en el servidor de Niflheim. Bueno, y la verdad a mí no me interesa, para serte sincero. Si es que puedo hacer amigos, genial, los ayudaré si es que yo puedo ayudarlos. En esta ocasión conozco a varias personas que están en diversos clanes, diversos guilds, para poder obtener una bonificación y poder progresar de una manera un poco más tranquila. En estos momentos no hay ningún beneficio de que ingreses a mi guild, así que yo no tengo ningún problema si es que algún día ingresas a mi guild por mera curiosidad. No hay ningún tipo de beneficio. Yo te recomendaría que ingreses a los guilds que normalmente se muestran más beneficiosos, ya sea que te den una joya, un artículo excelente, te den nivel, te den taxi gratuitamente, para que puedas progresar. No hay ningún problema en ello. Conozco a varios que están en esa temática y nos llevamos súper bien, para serte sincero. A veces los ayudo, porque no te diría que ellos me ayudan, porque al tener un personaje White Wizard ya puedes estabilizarte de una manera un poco más fácil, solitaria se podría decir. Hay otras personas que aquí juegan con un DK, con un mago, con un MG, el cual vendría a ser una travesía o una aventura muy distinta. Por ende ellos necesitarían de mi ayuda más que todo, porque el White Wizard tiene mucho daño. Por ende yo les ayudaría un poco más a ellos que ellos a mí, así que no habría ningún tipo de inconveniente en ello. Si en algún momento yo puedo ayudarlos, genial, lo haré. En estos momentos yo estoy considerado en subir mis personajes de nivel bajo de la manera free to play. Bueno, ya te indiqué por qué elegir el servidor de Niflheim. Ya dependerá de ti en qué servidor elegir o desarrollarte o iniciar tu aventura en esta ocasión. A mí me ha ido súper bien. En 2 meses obtuve muchas cosas, para serte sincero. No tendría que mentirte o engañarte, ¿va? Esta vendría a ser mi perspectiva. Ya dependerá de ti en qué servidor desarrollarte. Si es que buscas amigos, yo te diría que elijas el servidor que esté más lleno, o cualquiera de los servidores que se encuentren más llenos, porque hay una gran cantidad de jugadores, ya sea para eventos PvP, para eventos en PvM, no sé, la verdad cualquier tipo de evento que llegue a existir. Te deseo lo mejor. Esta vendría a ser mi travesía. Por cierto, si es que te preguntas si es que a mí me fue bien en Niflheim, ¿existe algún servidor o tú recomiendas el servidor de Niflheim para poder iniciar tu aventura desde cero y llevarte la mejor experiencia? Yo te diría que Niflheim ya no es un buen servidor para que tú puedas iniciar. Prácticamente vas a poder encontrar eventos monopolizados, se podría decir, eventos RUG llenos, y no vas a poder acumular o llevarte la mejor satisfacción así como me fue a mí. Yo te diría que te la piensas bien o investigues más en qué servidor desarrollarte. Para serte sincero, Niflheim ya no es un buen servidor desde mi punto de vista, y no te lo digo por asustarte. Esa vendría a ser mi perspectiva como jugador. Espero que te vaya súper bien en las decisiones que tú llegues a tomar. A mí en 2 meses me fue súper bien, no tengo nada que presumir. Esta vendría a ser mi travesía, me sirve como experiencia para mí e indicársela o compartírsela a un compañero que juegue un servidor privado. Bueno, eso vendría a ser todo, hasta la próxima, cuídate.